¿Cómo están? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes en la Escuela de Profetas de la Reverendo Fino, la Iglesia del Santuario, con el curso Intercesión Profética. Vamos a continuar con este apasionante tema, la segunda parte de la clase 6, mejilla con mejilla. Y sin más, entramos en el tema de hoy. Mejilla con mejilla, haciendo cumplir y hollando al enemigo. Una figura más profunda del compañerismo entre Cristo y la Iglesia es ejemplificada en la historia de Israel y los Gabaonitas. Se encuentra en Josué 10 del 22 al 27. Josué, una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, e Israel es la figura de la Iglesia. El nombre de Josué, el cual de hecho es el equivalente en hebreo del nombre de Jesús, le había sido cambiado para poder mostrar esta imagen. Su nombre anterior había sido Oseas. Después que Josué y el ejército de Israel derrotara a los 5 ejércitos cananitas en defensa de los Gabaonitas, los reyes de estos ejércitos huyeron a esconderse en cuevas. Al descubrirlos, Josué ordenó a los reyes que fueran traídos delante de él e hizo que se postraran en la tierra. Estaba a punto de llevar a cabo una costumbre muy familiar, la cual era colocar el pie sobre su cuello para demostrar su conquista. A menudo el ejército derrotado, o los ejércitos en este caso, habrían desfilado frente al rey conquistador o general, observándolo conforme él desplegaba o mostraba su conquista. A esto es lo que se refiere Colosenses 2:15 cuando dice: despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sin embargo, Josué está a punto de hacer algo muy diferente, era algo muy profético. En vez de colocar su pie sobre el cuello de estos reyes, como era la costumbre típica, Josué reunió a algunos de los soldados y ellos lo hicieron por él. No hay una imagen más literal de Cristo y su iglesia. Su ejército, que somos nosotros, nos ha dado a nosotros ese encargo. Como cumplimiento de esta imagen profética, cuando Jesús derrotó a Satanás y a sus principados, potestades y a los gobernantes de este mundo, él también llamó a su ejército y le dijo: colocad vuestros pies en el cuello de estos enemigos. Cuando Efesios 2:6 dice que juntamente con él nos resucitó, Cristo nos está diciendo: no es únicamente mi victoria, sino también es la vuestra. También nos está diciendo: lo que yo he hecho, ustedes deben cumplir, deben hacer que se cumpla. Y continúa: los he colocado a ellos debajo de mis pies, legalmente bajo mi autoridad, pero ustedes deben ejercer esa autoridad en situaciones individuales, haciendo que se cumpla de manera literal. Por ello es que Romanos 16 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y Lucas 10:19 nos dice: he aquí que les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Algunas veces colocar requiere hollar. El Salmo 110, un salmo mesiánico y del futuro que se relaciona con Cristo, también ilustra nuestra sociedad con Él.
predice que Cristo ascenderá después de su resurrección a la diestra del Padre. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Según el Nuevo Testamento, en el momento de su ascensión y entronamiento, Él ya colocó a todas las demás autoridades bajo sus pies, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se aceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. 1 Corintios 15:27. Está hablando del Padre, ¿verdad? Pero el Salmo 110 nos informa que Él aún espera que sean colocados como estrado de sus pies. Dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110:1. Pareciera que hay una contradicción. ¿Están bajo sus pies o van a ser colocados debajo de ellos? Él, Jesús, conquistó a Satanás y a su reino. Nosotros hacemos que se cumpla la victoria. Lo están legalmente a través de la cruz, y lo estarán literalmente conforme hacemos nuestra parte. En los versículos 2 y 3 del Salmo 110 describe cuál es nuestra parte. Dice: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. La palabra poder en este pasaje es chahil, que también se traduce como ejército. Cristo está buscando un ejército voluntario que avance su cetro de autoridad y que gobierne en medio de sus enemigos, que haga que se cumpla su victoria. Así que, una vez más, ¿fue Él quien colocó a todas las autoridades bajo sus pies, o somos nosotros los que lo hacemos? Sí, Él lo hizo. Nosotros hacemos que se cumpla. Él conquistó a Satanás y a su reino. Nosotros hacemos que se cumpla esa victoria. En ocasiones, cuando Cristo pone sobre nosotros una misión de oración o una carga paga, como lo hemos estado viendo en las clases anteriores, para que nosotros lo quitemos, que es nasa, bastazo, el trabajo involucra una batalla, es una guerra, es una batalla espiritual. Ningún estudiante bíblico con seriedad podría estudiar la palabra intercesión, que es paga, y separarla del concepto batalla. Tanto la palabra hebrea y griega utilizada para aullar, que es darak en hebreo y plateo en griego, involucra el concepto de violencia o guerra. La palabra hebrea darak, de hecho, se utiliza para tensar un arco. Cuando se dispone uno a lanzar una flecha, incluso se continúa utilizando actualmente en Israel para dar una orden: cargar vuestras armas. Ambas palabras se utilizan para hollar o pisar un lagar de vino también, un simbolismo que encaja con Cristo venciendo a sus enemigos, Isaías 63:3 y Apocalipsis 19:15. El versículo de Apocalipsis dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Hay una estrofa de un himno famoso de los años 80 que se han tomado dos versículos de estas escrituras. Dice así: él está pisando el lagar donde las uvas de la ira se almacenan. Él está pisando el lagar donde las uvas de la ira se almacenan. Él ha desenvainado el vil relámpago de su terrible espada. Me parece asombroso que estas mismas palabras se utilicen para describir no únicamente a Cristo en guerra, sino también a nuestras batallas. Permítanme darte una referencia. En Josué 1:3, el Señor le dijo a Josué: yo os he entregado, como había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. La palabra pisar es darak. Entonces acá podemos ver, vamos a explicar esto,
que no es que esta palabra pisare, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, involucra una guerra, involucra una acción de parte nuestra, involucra una batalla de, como dice, de fe, ¿no? Tenemos una continua batalla de fe. Continuamos. Dios no le ha estado diciendo a Israel que todo lugar donde caminen o pisaren es suyo. Él había delimitado el perímetro de su heredad. Lo que estaba diciendo simbólicamente es: en cada lugar que estéis dispuestos a cargar vuestras armas y tomarlo, os lo daré. Miren que cambia la figura, ¿no? Nosotros muchas veces hemos declarado: todo lugar que ponga la planta de nuestros pies será nuestro, y lo pisamos y le ponemos el pie y declaramos que va a ser nuestro. Pero acá no está hablando solamente de ponerle el pie, de pisarlo, sino que está hablando que el lugar que nosotros estemos dispuestos a dar, o sea, a hacer la guerra por ese lugar, a someter ese lugar con la autoridad de Cristo, Dios nos lo iba a entregar. Así que una vez más Dios se los ha estado dando a ellos. Lo estaban tomando, sí. Y para probar lo que dijo, recuerden que la generación anterior bajo Moisés tenía miedo y no quería, no quería esa guerra, no quería ese darak, no quería sujetar, someter, pelear, ¿no? Cargar sus armas y pelear. Entonces Dios no les daba nada. Por favor, no piensen que ahora las cosas son diferentes para nosotros. Estas cosas le sucedieron a Israel como figura o sombra para nuestra enseñanza. Vamos a ver 1 Corintios 10, del 6 al 11. Aquello que nuestro Josué Jesús nos ha dado y nos sigue dando, no nos viene de una manera automática, solo porque le pertenezcamos. Nosotros también debemos tomar las armas de nuestra batalla. 2 Corintios 10, 4. Y darak, ¿no? Y pelear. Fíjate que nuestra parte sea así. Que Cristo viva a través de ti. Que aquello que falta de las aflicciones de Cristo, que es nuestra parte, ¿no? Deje de faltar. Que el cetro se extienda a través de nosotros conforme gobernamos en medio de nuestros enemigos, colocándolos como su estrado. Que el rugido aterrorizador del león de Judá resuene desde la iglesia. Que el pacto del Señor sea administrado en la tierra. Veamos la siguiente historia de un padre y su hijo que encaja muy bien en esta enseñanza. A pesar de las repetidas advertencias, un niño continúa regresando tarde a casa. Después de salir de la escuela, una mañana sus padres le informaron que se había acabado la gracia, debía llegar a tiempo esa noche, pero volvió a llegar tarde. Durante la cena, el jovencito descubrió su castigo. En su plato solo había un trozo de pan. El chico se sorprendió y se afligió. Después de esperar unos momentos para el impacto completo hiciera su trabajo, el padre tomó el plato del chico y le dio una porción de carne y papas. Cuando el chico se volvió, un hombre dijo: «Toma mi vida. He sabido cómo es Dios por lo que mi padre hizo aquella noche». Ser como Cristo nos va a costar. Nuestra causa es costosa. La obra de intercesión tiene un precio. Hay que pagarlo. Alejémonos de vez en cuando de nuestra mesa repleta y mostrémosle a alguien cómo es Dios. Esto es todo por hoy, hermanos. Espero que esta enseñanza sea de mucha bendición para tu vida, entendiendo que la iglesia necesita despertar en este tiempo más que nunca en esa autoridad, esa autoridad que Dios nos da, ese poder que Dios nos da, es el mismo que le fue entregado a Adán, el cual lo perdió. Sin embargo, cuando Jesucristo lo recupera en la cruz, ¿verdad? Sometiendo, sujetando todo debajo de sus pies, Él nos entrega esa autoridad. Es que estamos recuperando la autoridad que hemos perdido. Entonces es importante que entendamos que en estos tiempos más que nunca tenemos que levantarnos a pelear con las armas que el Señor nos ha dado, las armas de la fe,
¿no? Es las armas de la fe que nos hace a nosotros reclamar lo que el Señor ya ha logrado para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué cosas ha logrado? El Señor dice que se llevó todas nuestras maldiciones en la cruz. Él cargó con todos nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. Y aquello que nos quitaba la paz fue sobre Él. Y por sus llagas hemos sido sanados. Él se hizo pobre para hacernos ricos. ¿Cuántas cosas Él ha conquistado en la cruz, las cuales nosotros necesitamos, ¿no? Tomar autoridad y sujetar todas aquellas cosas que no están conforme a ese diseño de Dios debajo de nuestros pies. Es una batalla personal, es una batalla individual de cada uno, que cada uno tiene que lidiar, que la iglesia en conjunto tiene que lidiar para también estar sometiendo todos los poderes demoníacos que están rigiendo en las regiones, en las naciones. Yo creo que más que nunca el Señor está tocando nuestros corazones y los corazones de la iglesia para darse cuenta de esa tremenda autoridad que nos ha sido dada. Un abrazo, hermanos, Dios les bendiga. Les esperamos la próxima clase.